Simplemente os introduzco por si no os ponen cara, digamos, los que están por aquí o directamente os presentáis vosotros. Toni Martínez, que es preventa de Fortinet, que es el que atiende sobre todo zona este y, bueno, entre comillas, de la mano de María, que es la account manager destinada a esta zona. Y Alex, pues presentaros vosotros, que no sé exactamente, por no equivocarme en el cargo. No te preocupes. Vale, y nada, sin más, yo creo que al toro vamos a hablar de algo que está muy en boga de todo el mundo. Muchos fabricantes se han sumado al carro del SD-WAN últimamente, pero Forti no. Forti lleva haciendo esto muchísimos años. Los equipos tenían funcionalidades SD-WAN, no sé desde qué FortiIOS, pero vamos, desde hace... Yo te diría que, pues no sé, 4 o 5 años perfectamente, y si no me equivoco, y probablemente más, porque nosotros lo estamos utilizando en nuestros clientes desde que tenían esta funcionalidad, y la verdad es que con mucho éxito. Sobre todo, pues por lo que comentamos en estos momentos, es disponibilidad de muchas WANs de diferente índole y condición, probablemente de diferente calidad, de diferente precio, ahorro de costes, un poco son todas las ventajas que nos puede aportar SD-WAN, más las que nos van a comentar los dos Alex. ¿Vale? Y nada, todo vuestro, chicos. Muy bien. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a Jesús por la introducción que nos ha hecho aquí a todos. Vamos a hacer una pequeña charla de la solución de SD-WAN, de Fortinet. Nos gusta llamarla Secure SD-WAN, ¿vale? Porque no es solo una solución de SD-WAN. Y bueno, quería agradeceros la oportunidad que nos dais, ¿no? para montar esta sesión y para mostrar, ¿no? la solución, la tecnología que tenemos dentro de Fortinet para este tipo de soluciones, para soluciones basadas en tecnologías de SD-WAN. Conmigo está Toni, ¿vale? Toni Martínez, que como bien presentado Jesús, al final es el System Engineer que lleva toda la zona de Levante. Yo soy Alejandro Reyeros, soy también el System Engineer como él, compañero, que estoy en la parte de canal y que bueno, tengo una relación quizá un poco más acentuada, un poquitín, estoy más relacionado con la parte de canal, ¿vale? Con los partners. Vamos a empezar, Toni y yo, a mostraros o a haceros esta presentación. La idea es hacer una pequeña presentación con diapositivas y donde vamos a hablar de nuestra solución. A partir de ahí, lo haremos a dos voces además, Toni y yo, ¿vale? Y a partir de ahí pasaremos a un pequeño entorno de demo donde queremos mostrar la solución y la potencia que tiene la propuesta, ¿no? de Fortinet. Y a partir de ahí, como último punto del día de la agenda, pues tendremos una serie de robots y preguntas, ¿vale? Como bien decía Jesús, se va a grabar, así que bueno, el que no esté tendrá la posibilidad de verlo en un vídeo. Bueno, vamos a empezar, vamos a por ello, ¿vale? Sin más, solo comentaros que... A ver, un segundito, tengo que pedir... No, me parece ya como que ahora. Ahora sí. Vale, bueno, ¿por qué hablamos de SD-WAN? ¿Vale? ¿O qué es SD-WAN? ¿No? Al final es ese concepto de virtualización de las redes, ¿vale? Al final, lo que teníamos en origen era una serie de redes tradicionales que en principio no eran capaces de asumir, o no eran capaces de asumir esas nuevas aplicaciones que estamos empezando a utilizar, ¿vale? Esas aplicaciones tipo SaaS, tipo PaaS que tenemos en nube, ese Office 365, ese Salesforce, esas aplicaciones, ¿no? que en principio ya no están en nuestro data center y donde, como os decía, ¿no? Pues en principio esas aplicaciones, pues este tipo de arquitecturas, de arquitecturas tradicionales basadas en conexiones a un data center y una salida única por ese data center, pues ya no se amoldaban a ellas, ¿vale? Es decir, ya no eran capaces de asumir o dar el rendimiento óptimo, ¿vale? A día de hoy, como comentaba antes Jesús, pues tenemos una serie de líneas nuevas, de líneas de bajo coste y alto rendimiento, como FTTHs, que nos permiten, de una forma vamos a decir que muy sencilla, un breakout de salida a Internet, ¿vale? Con ese breakout lo que ganamos es, somos capaces, ¿no? de alguna manera de maximizar el uso de las líneas que están presentes en esa sede remota. Al final en una sede remota podemos tener de forma indistinta pues, líneas MPLS, líneas FTTH, líneas
conexiones vía satélite, 3G, 4G, pues una gran variedad de líneas de comunicaciones, ¿vale? Y todas ellas las podemos, de alguna manera, configurar de la forma más óptima. Para aquellas conexiones que requieran una conexión, ¿no?, al propio data center, pues bueno, pues se pueden seguir manteniendo esas líneas MPLS, no quiero quitarlas, por Dios, ¿vale? En algunos casos, algunas aplicaciones a través de esa línea MPLS puede funcionar o puede seguir funcionando de una forma óptima, ¿vale? Pero es verdad que esas conexiones MPLS en muchos casos son caras, ¿vale? Y poner una línea FTTH de otro operador, pues bueno, pues tiene sus ventajas, ¿no? Teniendo esa salida, ese breakout para las aplicaciones con salida directa a Internet, ¿vale? Desde ese dispositivo remoto. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las ventajas que nos da este tipo de soluciones de SD-WAN? Pues sobre todo esa mejora de rendimientos. Somos capaces de pues amoldar, adaptar nuestra infraestructura de red a las aplicaciones que está utilizando ese cliente. De alguna manera, si el cliente quiere conectarse a una aplicación que está en la nube, que está en esa conexión a Office 365, por ejemplo, ¿vale? Pues podemos hacer que el cliente elija la línea más óptima para ese servicio. Generalmente esa línea no va a ser esa MPLS que pasa por el data center, sino que va a ser esa línea FTTH que da una salida directa a Internet desde esa oficina, ¿no? Esto es algo crítico. ¿Por qué? Porque estas aplicaciones en muchos casos tienen o dependen mucho de que esa latencia, de que ese throughput hacia ellas sea bueno, ¿vale? Entonces, cuanto mejor sea ese rendimiento, mejor sensación de usuario, mejor sensación va a tener el usuario. Otro punto que debemos de tener en cuenta es las redes convergentes, esa transformación digital. Cuando hablamos de esa transformación digital, lo que queremos decir sobre todo es que estas redes de alguna manera tienen que asumir que cualquier pequeño problema que haya en la propia infraestructura de red, la red lo detecte y pueda aplicar un mecanismo, ¿vale?, para evitar que haya una pérdida o que el servicio deje de funcionar, ¿vale? Esto es algo que tienen que hacer de forma automática las redes basadas en SD-WAN. No tienes que esperar a recibir una notificación o que el operador o el técnico que lleva esa infraestructura se dé cuenta que hay un problema en una de las líneas, sino que de forma automática la infraestructura tiene que converger. En el momento en el que hay una caída de una línea, en el momento en el que hay una línea que no está cumpliendo con los SLAs que hemos definido, la red tiene que asumir ese cambio, tiene que asumir que esa línea no está funcionando de forma óptima y tiene además, ¿vale?, que decidir cuál es el camino alternativo que tiene que utilizar para esa aplicación en concreto, ¿vale? Esto al final es pues llevar esa inteligencia a toda la capa de red que hasta el día de hoy pues no tenía o carecía de ella, ¿no? ¿Qué os voy a decir? Aparte de estos dos puntos que yo creo que son muy interesantes, que nos aportan las soluciones de SD-WAN, hay una también innegable, y es que reducimos costes y sobre todo a la hora de montar este tipo de servicios reducimos mucho los tiempos de despliegue. Tener en cuenta que una línea FTTH se monta en casi cualquier, no voy a decir a nivel mundial, pero vamos, cuando hablo de línea de alto rendimiento y bajo coste, quiero decir que casi en cualquier sitio del mundo podemos tener una conexión DSL, una conexión FTTH, una conexión 3G, 4G, que podemos desplegar en cuestión de horas, de días, ¿vale? En cuestión de un día. Yo he trabajado en proyectos donde montar una línea MPLS, terminaba el proyecto y todavía no se había montado la línea MPLS, ¿vale? La línea MPLS llegaba al cabo de un año, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues es otra de las ventajas, ¿no?, que nos da las soluciones de SD-WAN. Podemos utilizar cualquier tipo de línea de comunicaciones de cualquier operador y esto pues al final hace que este tipo de soluciones pues sean muy flexibles, ¿vale?, y se amolden muy bien al nuevo tipo, a las nuevas arquitecturas de redes que se están montando, ¿vale? Obviamente, ¿vale?, de la mano de todo esto, pues viene esa gestión eficiente, ¿vale?, que tenemos de las aplicaciones. Al final, con nuestra solución de SD-WAN podemos definir arquitecturas de comunicaciones, vamos a decir que particulares, es decir, cada cliente es un mundo, cada cliente tiene una serie de aplicaciones que para ellos son primordiales, que son necesarias, y bueno, pues nuestra solución de SD-WAN es capaz de amoldar esas soluciones, es capaz de proponer una arquitectura de red única dependiendo del cliente, ¿vale? Entonces, según las aplicaciones que va a utilizar ese cliente, podemos definir una solución específica para ese cliente, amoldar el servicio, ¿no?, las líneas de comunicaciones a ese entorno. Yo creo que esto es el resumen de SD-WAN, son las grandes ventajas que nos podemos encontrar.
Y bueno, ¿qué es para Fortinet o qué es para Fortinet, qué significa para Fortinet el SD-WAN? Pues realmente para nosotros es algo más, lo conocemos como el Secure SD-WAN. ¿Por qué? Básicamente porque nosotros montamos el SD-WAN sobre un firewall. Tener en cuenta que estamos hablando siempre de que vamos a instalar líneas de comunicaciones con salida directa a Internet en sedes remotas. Donde antes había un router que era el que gestionaba esa conexión vía MPLS, ahora tenemos que poner un firewall, básicamente porque tenemos una línea con salida directa a Internet y esa línea hay que protegerla, hay que securizarla, ¿vale? Entonces, al final, es aquí, ¿no?, donde yo creo que tenemos un punto importante, ¿no?, de nuestra solución, porque nuestra solución realmente es una solución que trae esa característica embebida dentro de su sistema operativo. Nuestros firewall Forti traen la solución de SD-WAN dentro del propio Forti, dentro del propio FortiGate. Es decir, si vosotros tenéis un FortiGate, ya tenéis una solución de SD-WAN embebida dentro de ese equipo, ¿vale? No se requiere licencia, no se requiere absolutamente nada. Tenéis el Forti, ya podéis hacer ese breakout de salida de Internet y ya podéis empezar a montar esa solución de SD-WAN. Esa solución, al final, como os decía, lo que nos permite es elegir el mejor camino para una determinada aplicación, para un determinado servicio. Y ese camino lo hacemos en base a unos SLAs que son totalmente parametrizables, ¿vale? Podemos utilizar soluciones de SLA propuestas por Forti, por Fortinet, ¿vale?, que también están disponibles, o algunas específicas o a medida, ¿no?, para ese cliente, para ese usuario. Esto de alguna manera hace que seamos muy flexibles y que podamos amoldar nuestra solución a cualquier arquitectura o a cualquier, vamos a decir, solución, a cualquier entorno de aplicaciones por el que vayamos a desplegar este entorno. Esto al final lo hacemos en base a aplicación, ¿vale? Es decir, el mejor camino lo podemos seleccionar en base a las aplicaciones que está utilizando ese cliente. ¿Por qué? Porque somos un Next Generation Firewall y por lo tanto podemos ver las aplicaciones que están pasando por nuestro equipo, por nuestro firewall. Esto además lo hacemos con QoS. Podemos asegurarnos que las aplicaciones van a cumplir la calidad mínima que requiere ese cliente para que el servicio del usuario, pues la sensación del usuario sea al final buena, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer a través de cualquier línea de operador. ¿Qué quiere decir esa capa de overlay? Lo que quiere decir es que podemos utilizar cualquier línea de comunicaciones. Nos da un poco igual que el cliente tenga una FTTH, que tenga una MPLS, que tenga una 3G, una 4G, esa línea de satélite. Al final, para nosotros, ¿vale?, inclusive que el cliente tenga 2, 3, 4, 10 líneas de comunicaciones, como si tiene 20, ¿vale? Nos da un poco igual. Al final, nosotros lo que utilizamos son VPNs, es decir, para conectar todos los nodos que forman nuestra red de SD-WAN, lo que hacemos es montar esas VPNs. Somos un JSON Firewall, como os decía. Lo que hacemos bien es montar VPNs, ¿vale?, porque son características de equipos de seguridad. Y lo que nos permite nuestro equipo es al final eso, ¿no?, montar esa capa de overlay, esa capa de gestión única de todos los elementos que forman la red de SD-WAN a través de esas VPNs. Y lo hacemos, ya os decía, de forma indistinta al número de líneas que tenga ese cliente o al tipo de operador, ¿vale? No estamos atados a un Telefónica, no estamos atados a un Orange, podemos tener los dos operadores, distintas tecnologías, etc. Todo sin olvidar la parte de Next Generation Firewall, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que ahora lo que tenemos es un equipo con salida directa a Internet y esa salida hay que securizarla. Y lo hacemos todo in a box, en una única caja. Bueno, seguro que le he echado un poco de exploit a mi compi, a Tony. Ahora él os va a hacer un pequeño detalle más exhaustivo de nuestra solución y vamos a darle paso para que cuente la siguiente parte del módulo, ¿vale? Muy bien, Alex, pues nada, muchas gracias. Bueno, hacer extensivo el agradecimiento de Alex, ¿vale?, que nos acompañéis en la jornada de hoy. Y bueno, como él ha ido introduciendo, la idea es que vayamos un poco repartiendo el contenido de la presentación. Ahora lo que vamos a hacer es esa visión que desde Fortinet tenemos de lo que es una solución de Secure SD-WAN. Vamos a ir aterrizándola en los elementos clave que la conforman y entendiendo un poco el por qué nuestra solución está teniendo tan buena acogida en el mercado, como veremos a lo largo de la presentación. Bueno, pues esa visión de Alex, al final, como os adelantaba, tenemos que ir segregándola en diferentes elementos, ¿vale? Básicamente, para nosotros, la solución de Secure SD-WAN se compone de 4 grandes elementos, ¿vale? Por un lado, tendríamos la capa hardware, donde
se encuentra uno de los valores diferenciales de nuestra solución, el contar con un hardware diseñado a medida de las necesidades que estos proyectos de SD-WAN presentan. Para ello contamos con nuestra solución de FortiGate, donde no solo vamos a tener los rendimientos y las funcionalidades necesarias, sino además tenemos también la flexibilidad de poder desplegar la solución tanto en un formato de appliance físico como integrándonos en plataformas de virtualización que puedan tener los clientes, ¿vale? Además, como ya muchos ya sabréis, bueno, pues FortiGate es una familia de productos que nos permite una escalabilidad completamente asegurada, desde productos más de la gama de entrada hasta productos que actualmente están corriendo en los data centers de los principales clientes a nivel mundial. Sobre esta plataforma hardware, lo que vamos a hacer es habilitar todas esas funcionalidades con nuestro sistema operativo, con FortiOS, donde, bueno, una de las características principales que ofrece este sistema operativo es que precisamente es exactamente el mismo código en un equipo de la gama de entrada a un equipo de los que os hablaba de los data centers de cualquier cliente que pueda venir a la cabeza a nivel mundial. Este sistema operativo, ¿qué es lo que nos va a hacer? Pues bueno, pues habilitar sobre esa plataforma hardware pues las funcionalidades que nos permiten contar con un stack de SD-WAN con todas las capacidades que se pueden requerir. Desde toda la gestión, como adelantaba Alex, de las VPN, de los túneles que tengamos que establecer, con unos rendimientos, como luego veréis, que no tienen comparación en el mercado, gracias a ese diseño hardware de nuestra solución. Toda la capa de enrutamiento avanzado y funcionalidades de SD-WAN para, bueno, pues determinar el mejor camino, mecanismos de remediación de las líneas WAN, el balanceo automatizado, en definitiva una serie de funcionalidades que luego iremos desgranando. La parte de segmentación dinámica, que, bueno, contamos, como ya os introducíamos, con una solución de seguridad en la sede que al final nos va a permitir no solo proteger ese tráfico a Internet, sino incluso también hacer esa segmentación dentro de la propia sede para poder identificar los diferentes flujos de tráfico y aplicar políticas en base a lo que cada uno de ellos necesite. Y luego, incluso en el caso de que el proyecto lo requiriera, tenemos la posibilidad de ampliar el ámbito del proyecto para no solo gestionar de una forma optimizada la red WAN, sino también poderlo hacer extensivo a la parte WAN con nuestra solución de Secure Access. Sobre estos dos elementos contamos con todas las capacidades de seguridad que ya cuenta de por sí en la plataforma de FortiGate, además apoyándonos en toda la inteligencia de amenazas que nos ofrecen nuestros laboratorios de FortiGuard, ¿vale? Con todas las funcionalidades que en este tipo de entornos pudieran necesitarse, que podéis ver ahí en la presentación. Y luego, un aspecto clave dentro de nuestra solución, además vamos a ahondar especialmente durante la presentación en él, que es nuestro Fabric Management Center, donde una de las piezas claves es FortiManager, ¿vale? FortiManager lo que nos va a permitir es, para un entorno como el de SD-WAN, que es un entorno muy distribuido, donde vamos a tener numerosas sedes y necesitamos de alguna forma optimizar esa gestión, vamos a poder hacer una gestión centralizada desde un único punto de gestión. Además, vamos a contar con herramientas de orquestación para poder, pues, automatizar en la medida de lo posible todos los procesos de provisión y gestión de esas sedes. Vamos a contar con una capa de analítica que nos va a dar la visibilidad necesaria extremo a extremo para poder tener controlada esta red, porque tenemos que tener en mente que ahora mismo lo que hasta la fecha no era una visibilidad que necesitáramos, ahora sí que necesitamos, porque vamos a tener que gestionar las redes desde el inicio hasta el final de su alcance. Luego, además, contamos con la capacidad de conectarnos con soluciones de terceros, lo cual nos ayuda a facilitar la integración en escenarios de cliente que puedan ser algo que requieran de proveedores externos con los que tuviéramos que hablar. Contamos con más de 420 integraciones con proveedores externos. Y luego, además, contamos con la posibilidad de que todo esto esté alineado para poder habilitar mecanismos de Cloud On-Ramp para acelerar o acercar el consumo de servicios SaaS de una forma optimizada. ¿Qué es lo que nos permite esta arquitectura de nuestra solución? Bueno, pues básicamente habilitar diferentes casos de uso, ¿vale? En cada caso, el driver de adopción de una solución de SD-WAN puede ser diferente, ¿vale? Alex ya ha dado algunas pinceladas de los principales motivos por los que se suelen adoptar a día de hoy los proyectos de SD-WAN, pero bueno, es importante entender cada uno de ellos qué es lo que nos puede aportar. Por un lado, tendríamos la capacidad de mejorar la experiencia de usuario. Aquí lo que vamos a poner el foco es, pues, en hacer que el usuario en todo momento y de forma transparente
esté consumiendo las aplicaciones de la mejor forma posible en base a la disponibilidad de redes que tengamos dentro de cada ubicación. Vamos a asegurar que la continuidad de esas comunicaciones se pueda llevar a cabo de forma completamente automática. En el caso de que haya una caída, tengamos un camino alternativo, que en el caso de que la calidad de la línea decaiga, pues que podamos aplicar los mecanismos y las estrategias necesarias para asegurar que se cumplen los SLAs que esa aplicación va a requerir. Y, en definitiva, un conjunto de funcionalidades que lo que van a poner el foco es en hacer que los usuarios de esa red estén consumiendo las aplicaciones siempre de la mejor forma posible. Luego también hay un caso de uso muy habitual, que es el poder ayudar a que la adopción del cloud se pueda hacer de una forma adecuada, ¿vale? Para ello lo que podemos hacer es integrar nuestra solución de SD-WAN con el empleo de Cloud On-Ramp en los principales proveedores de cloud de cara a que ese consumo de aplicaciones SaaS se pueda hacer de una forma optimizada, de forma que esos elementos que hasta la fecha estaban como aislados de nuestra red puedan integrarse de una forma sencilla en lo que sería nuestro proyecto de SD-WAN. Y luego hay otro aspecto que es clave y es la parte de simplificar las operaciones. Uno de los drivers principales para adoptar un proyecto SD-WAN es el gestionar de una forma mucho más eficiente la red WAN, que hasta la fecha, bueno, pues normalmente se trataba del ámbito que aplicaba principalmente a los operadores, donde teníamos pues algún servicio gestionado o de alguna forma teníamos que hacer uso de un proveedor tercero para que nos pudiera ayudar en esa gestión. Y ahora lo que vamos a hacer es, por un lado, reducir los costes de esa operativa. Hablaba Alex de todos los elementos relativos a la parte de despliegue, que ahora veremos más en detalle cómo podemos optimizar ese despliegue, ya no solo desde la perspectiva de que el operador vaya a tardar menos en dar de alta sus accesos, sino incluso nosotros, el hacer que ese despliegue global de una red de SD-WAN lo podamos hacer de la forma más efectiva posible. Y además vamos a poder, a través de la orquestación, vamos a poder automatizar muchas de las operaciones que se necesitan en el día a día de una red WAN. ¿Con qué tecnologías o con qué funcionalidades podemos habilitar todo esto? Bueno, pues en primer lugar tenemos la posibilidad de hacer un balanceo inteligente de aplicaciones, ¿vale? Ya adelantábamos antes la capacidad de identificar las aplicaciones que requiera consumir en nuestros usuarios. Este es el mismo motor que llevamos utilizando durante los últimos años con muchísimo éxito en nuestro FortiGate aplicado al ámbito de la seguridad para determinar qué política tenemos que aplicar a cada una de esas aplicaciones en términos de seguridad, y ahora lo que hacemos es esa misma identificación trasladarla al mundo de SD-WAN para determinar qué política tenemos que determinar. Luego podemos estar constantemente y en tiempo real monitorizando cuál es el estado de los enlaces, podemos habilitar mecanismos de failover automático para que el cliente de forma transparente pueda cursar el tráfico por diferentes enlaces sin que ello impacte en su consumo de aplicaciones. Tenemos mecanismos para mejorar la calidad de la experiencia del usuario, como la retransmisión de paquetes para aquellas líneas que, por ejemplo, puedan ser muy sensibles a la pérdida de paquetes. Tenemos la posibilidad de establecer balanceo entre líneas para establecer túneles agregados y que diferenciemos o podamos balancear el tráfico a nivel de paquete por cada uno de esos túneles. Luego tenemos la posibilidad de ser muy granulares en cuanto a segmentación. Por un lado, desde la perspectiva de la gestión de lo que es el servicio, tenemos desde hace muchos años el concepto de virtual domain dentro de nuestro FortiGate, que al final lo que nos permite es dividir nuestros equipos en diferentes equipos virtuales internamente, que eso nos permite habilitar entornos multicliente, donde cada cliente podría consumir diferentes recursos del equipo. Y luego, además, un aspecto diferencial de nuestra solución, que las soluciones de la competencia no ofrecen a día de hoy, es la posibilidad de que todas estas políticas de balanceo o de estrategias de SD-WAN que podemos aplicar dentro de FortiGate lo podemos hacer incluso a nivel de usuario o grupo de usuarios, ¿vale? De forma que podríamos ser tan granulares como para determinar que un determinado grupo de usuarios pueda tener una política de SD-WAN diferente al resto. Y luego, por último, la parte que ya hemos comentado de las capacidades que tenemos para establecer a través de IPsec las capas de overlay necesarias que pueden escalar, como luego veréis, hasta los rendimientos que necesitemos, y además lo podemos hacer de una forma sumamente dinámica. Hasta el infinito y más allá, Tony. Correcto. Por ahí hay una nota al pie que he visto. ¿Y cómo hacemos todo esto? Porque esto suena muy bonito, pero lógicamente por detrás hay mucha ingeniería y mucho análisis de qué es lo que tendríamos que hacer para poder llevar a cabo esas funcionalidades. Y bueno, hay un aspecto clave que diferencia en gran medida nuestra solución a las soluciones de la competencia, es que nosotros desarrollamos nuestro propio hardware, ¿vale?
Esto que es un acercamiento diferente al desarrollo de las soluciones, que, bueno, que es una decisión que tomó Fortinet hace muchos años y que por los resultados que está dando en el mercado parece que fue un acierto, lo que nos permite es adecuar las necesidades de cada equipo a su aplicación a diferentes escenarios, ¿vale? En el caso de nuestro último ASIC, el FortiSOC 4, lo que hemos hecho es centrarlo en gran medida precisamente en el ámbito de aplicación de proyectos de SD-WAN. Nos va a permitir poner el foco en detectar las aplicaciones de la forma más rápida posible para que la aplicación de la política de SD-WAN la podamos hacer de forma casi inmediata, que la forma en la que se gestionan las redes de overlay sea sumamente sencilla, no olvidarnos de que tenemos que, a la vez que aplicar políticas de SD-WAN y estrategias de SD-WAN, tenemos que seguir aportando esa capa de seguridad sin que ello tenga que afectar al rendimiento del equipo. Y luego también la posibilidad de habilitar ese enfoque de SD-Branch para poder gestionar la sede de forma completa, tanto la red WAN como la red LAN. En base a este nuevo ASIC, lo que nos ha permitido es desarrollar nuevos productos dentro de nuestro portfolio, ¿vale? Ahí veis en la parte de la derecha de la tabla nuestros nuevos productos de la familia F con el FortiGate 40, 60, 80 y 100F, con diferentes rendimientos y opciones de conectividad. Pero bueno, lo que sí que es importante es que os fijéis en las capacidades que estos equipos ofrecen en términos de lo que son elementos clave dentro de una red de SD-WAN, pues su capacidad de aplicar Next Generation Firewall, capacidad para gestionar túneles IPsec o SSL y la capacidad de proteger frente a amenazas con Threat Protection, ¿vale? Si os dais cuenta, la evolución que ha supuesto esto frente a los modelos que existían hasta la fecha es sumamente importante. Y eso si nos centramos en la capa hardware, ¿vale? Pero lógicamente ya hablábamos antes de que sobre ese hardware lo que tenemos que habilitar es todas las funcionalidades de software necesarias para que el SD-WAN cubra las necesidades de nuestros clientes. En este caso, ¿qué es lo que queremos representar con esta gráfica? No vamos a entrar en detalle en cada una de las funcionalidades. Bueno, pues que os quedéis con cómo ha evolucionado las diferentes versiones de FortiOS que hemos ido publicando a lo largo de los últimos años, donde, bueno, ya comentaba Jesús al inicio, ya desde la versión 5.4 que parece la prehistoria, ¿vale? Ya teníamos algunas funcionalidades que de alguna forma aplicaban sobre lo que sería el ámbito de SD-WAN, hasta las últimas versiones de 6.4, donde constantemente en cada release que publicamos vamos añadiendo nuevas funcionalidades que no hacen más que aportar valor a lo que ya de por sí es una solución muy, muy consolidada, ¿vale? Como bien comentaba mi compañero Alastair, infinito y más allá, como bien pone ahí, como nota al pie. Y bueno, y todo esto, como os decía, requiere de una capa de gestión centralizada, una orquestación que es más importante aún que en un proyecto tradicional. En un proyecto de SD-WAN se hace mucho más importante al ser entornos sumamente distribuidos y ahora Alex os va a contar un poco qué podemos aportar en ese aspecto. Bien, Tony, muchas gracias. Bueno, como bien dice Tony, al final algo curioso, ¿no? O algo típico que te puedes encontrar en proyectos de SD-WAN es que suelen ser proyectos que están compuestos por una gran cantidad de sedes remotas, muy distribuidos, tiene una distribución geográfica muy importante, ¿vale? Y esto hace que administrar ese tipo de entornos sea algo crítico, ¿vale? Es ahí donde entra nuestro Fabric Management Center, del cual el FortiManager es una pieza clave, ¿no? Dentro de ese entorno de gestión, de administración. Y es básicamente un poco lo que hace nuestro FortiManager y, bueno, nuestro FortiAnalyzer también, ¿vale? Es decir, el FortiAnalyzer, básicamente, ambos equipos, tanto el FortiManager como el FortiAnalyzer, lo que hacen es montar nuestra solución de Fabric Management Center, que lo que nos da es un panel único con vistas de SOC-NOC, es decir, con vistas de seguridad y con vistas de estado de la infraestructura de red. Lo vamos a ver luego en la demo, muy en detalle, ¿vale? Que nos permiten, ¿vale? Administrar desde un único punto, desde esa ventana del orquestador, toda esa infraestructura que tenemos distribuida por los distintos entornos, ¿no? por las distintas delegaciones, ¿no? De ese cliente. Desde este FortiManager vamos a hacer una administración única y vamos a tener desde un único punto el acceso para controlar, administrar y gestionar, ¿vale? Toda esa infraestructura que puede estar compuesta por, no sé, pues 10, 15, 20, 1000 sedes, ¿no? Depende un poco el estado de la infraestructura de red que vaya a tener ese cliente, ¿vale? Al final, ese FortiManager, ¿vale? Lo que nos permite de alguna manera es integrarse con esos elementos, incluyendo la parte de FortiAnalyzer, que además tiene una componente muy importante en la capacidad de reporting que vamos a obtener de toda esa infraestructura de red.
Y no solo ahí, ¿vale? No solo se queda el FortiManager en esa administración, esa ventana de administración única de toda esa infraestructura de SD-WAN que montamos para nuestros clientes, sino también que ese FortiManager es una pieza clave cuando queremos hacer algo muy típico que nos podemos encontrar en estos entornos, que es una provisión en modo Zero Touch. ¿Qué son este tipo de provisiones? Pues bueno, pues básicamente es muy típico, ¿no? Como os decía, que en estos entornos donde tenemos decenas, cientos de sedes remotas, bueno, que tener que desplegar una persona, un remote hands, a una ubicación geográficamente complicada sea algo relativamente costoso, ¿vale? Pues las soluciones de Zero Touch lo que hacen es evitar esto. Con una solución Zero Touch lo que podemos es preparar, por así decirlo, preprovisionar la configuración que va a tener la sede X en el FortiManager, y el cliente lo único que tiene que hacer es enviar, puede salir directamente desde fábrica al firewall a esa sede remota, y lo único que tiene que hacer el cliente en esa sede es pinchar ese dispositivo, conectarlo, desembalarlo de la caja y pincharlo a Internet, que automáticamente nuestra solución con nuestro FortiManager va a desplegar esa configuración que estaba previamente preparada en ese dispositivo, la va a cargar y va a empezar a funcionar desde cero, ¿vale? Eso al final es una configuración en modo Zero Touch. Para ello lo que utilizamos son una serie de, vamos a decir, características, features que tenemos en la solución de Fortinet. Es nuestra solución de FortiDeploy, de FortiCloud Key, ¿vale? Por así decirlo, que nos permite registrar esos dispositivos en la nube. Lo que hace el firewall es, lo primero de todo ello, conectarse a Internet, verificar si ese equipo es gestionado por un FortiManager en modo local en la infraestructura de red del cliente. El FortiCloud le dice que sí, que obviamente va a ser gestionado por ese FortiManager, y automáticamente el equipo va a buscar esa configuración a ese FortiManager. Al final el proceso lo que nos permite es, de alguna manera, automatizar esos despliegues. Inclusive podemos, mediante un orquestador, automatizar despliegues masivos. Podemos hacer que desde un orquestador, pues dar de alta 10, 15, 20 sedes que pueden estar todas ellas pues preparadas en un pequeño fichero de carga o en alguna otra entrada, ¿vale? Y ese orquestador automáticamente vía API, ¿vale?, despliega todas las configuraciones necesarias en el FortiManager, y el FortiManager a su vez, cuando levantan estos dispositivos, hace el despliegue de las configuraciones. Esa configuración no se queda solo en la parte de FortiGate, ¿vale? Como os decíamos, nuestra solución es Secure SD-WAN, pero también es un Secure SD-Branch. También podemos hacer una administración de switches y puntos de acceso. Recordad que nuestro firewall, nuestro FortiGate, también hace de controlador Wi-Fi y hace de controlador de switches. Podemos extender esa capacidad de autodespliegue, de Zero Touch, tanto a la parte de firewalls, de FortiManager, o sea, de FortiGates, ¿vale?, como a la parte de FortiSwitch y FortiAPS. Bueno, este es un poco, yo creo que los dos puntos críticos, ¿no?, que nos proporciona el FortiManager. La parte de administración, un único panel, desde ese único panel vamos a tener esa administración global de todo el entorno de SD-WAN, y luego obviamente las capacidades de Zero Touch, ¿vale?, ese provisionamiento masivo que nos puede dar este FortiManager de cualquier tipo de infraestructura sin necesidad de tener que desplazar absolutamente a nadie. Tiene un extra, ¿no?, y es que nuestro Fabric Management Center también está compuesto por una herramienta más, que es el FortiAnalyzer, y que, bueno, que nos permite, ¿no?, generar unos reportes chulísimos y que son muy necesarios para estos entornos, y que mi compi Tony os va a ir comentando a continuación. Bueno, sí, realmente sería efectivamente el complemento a esa parte de gestión, lo veíamos antes. Tan importante es poder gestionar de una forma eficiente como tener esa visibilidad extremo a extremo dentro de nuestro Fabric Management Center. En este aspecto, ¿qué es lo que nos va a permitir en el ámbito de SD-WAN nuestra solución de gestión y monitorización centralizada? Pues, por ejemplo, vamos a poder tener una monitorización en tiempo real de cuál es el estado de cada una de las sedes que conforman nuestra red, con indicadores muy sencillos de la salud de cada una de estas ubicaciones. Vamos a poder entrar a hacer el drill down, a determinar qué es lo que puede estar pasando para que haya surgido una alarma en cada una de esas ubicaciones. En este caso, pues, por ejemplo, estamos monitorizando qué capacidades tenemos para consumir servicios que están en nuestro headquarter, y vemos que, bueno, que a través de una de las líneas pues, se detecta una alarma porque la latencia que está presentando esa línea no va alineada con las exigencias que hemos definido para poder consumir ese tipo de aplicaciones. Pues tendríamos la posibilidad de entrar en detalle a esa línea y ver qué es lo que estaba pasando, teniendo la información pues, del ancho de banda disponible, el tráfico que se está cursando,
un detalle de cuál es el estado de cada una de las aplicaciones que estoy monitorizando y que son importantes para mi negocio, pues en términos de latencia, de jitter, del porcentaje de pérdida de paquetes que está presentando cada una de las interfaces que conforman mi SD-WAN. Y de esta forma, completamente detallada, vamos a poder estar monitorizando y controlando cuál es la situación, tanto en el momento concreto en el que estamos entrando en tiempo real, como a nivel histórico, para poder hacer un análisis de si en el pasado ha habido alguna situación con esa sede que nos obliga a tomar una determinación. Otro aspecto muy importante en el ámbito del SD-WAN que comentábamos antes, que formaba parte de nuestra solución y que es fundamental, es todo lo relativo a la calidad de servicio, ¿vale? Igual de importante es que determinemos cómo queremos usar el tráfico a que la forma en la que lo estemos haciendo permita asegurar una calidad de experiencia adecuada para los usuarios, ¿vale? Todo esto también lo vamos a poder monitorizar de forma que de un vistazo vamos a poder ver qué tráfico estamos cursando por cada uno de los diferentes clasificadores que hemos definido para las diferentes aplicaciones que hay y determinar, pues, por ejemplo, en alguno de los casos, pues si vemos que alguna de las limitaciones que hemos definido o configuraciones que estamos aplicando puede estar limitando, por ejemplo, el tope de tráfico que realmente está afectando a la forma en la que están consumiendo las aplicaciones los usuarios, ¿vale? Todo esto igual lo podemos ver tanto en tiempo real como a nivel histórico gracias a la posibilidad de almacenar esa información en FortiAnalyzer. Y exactamente lo mismo ocurre, por ejemplo, con una de las funcionalidades de valor añadido que tiene nuestra solución. A nivel técnico y a nivel de arquitectura, una de las diferencias de nuestra solución con otras soluciones de la competencia es una funcionalidad que se llama ADVPN, que lo que nos permite es, de forma dinámica, establecer túneles entre las diferentes sedes sin tener que obligar a que ese tráfico se curse por la sede central, ¿vale? Esta funcionalidad tiene una ventaja notable en términos de arquitectura, ya que no nos va a obligar a tener que establecer túneles entre las diferentes sedes, lo cual, lógicamente, sería un problema en términos de escalabilidad porque nos obligaría a generar decenas o centenas de túneles en proyectos que tengan cierta envergadura, pero también nos va a permitir la propia solución que en el momento en el que se establezcan esos túneles bajo demanda, vamos a poder monitorizar que dichos túneles ofrezcan los niveles de servicio que se necesitan, ¿vale? Todo esto está ya disponible desde las últimas versiones de FortiOS que hemos publicado. Bueno, y todo esto, al final, pues lógicamente Alex y yo pues trabajamos para Fortinet y no os vamos a decir otra cosa que lo que os hemos dicho, que lógicamente está más que comprobado por los niveles de satisfacción que nos trasladan nuestros clientes. Pero también es importante conocer cuál es la posición de Fortinet en el mercado, no dicho por nosotros, sino dicho por terceros, ¿vale? Ahora vamos a hacer un pequeño resumen de cuál es esa posición según pues, los principales analistas del mercado, como pueden ser Gartner o NSS Labs, para que os podáis hacer una idea de cuál es la situación del mercado de SD-WAN y cuál es la posición de Fortinet dentro de ese mercado. Como punto de partida, aspectos importantes a tener en cuenta. Esto fue una encuesta que hizo Gartner hace un par de años, donde preguntó a CEOs de las principales organizaciones del mundo cuáles eran sus principales preocupaciones a la hora de afrontar un proyecto de renovación WAN, ¿vale? Las respuestas que ofrecieron los clientes al final se basaban principalmente, su principal preocupación era la seguridad, ¿vale? El cómo podían ofrecer esa seguridad para esos proyectos de modernización de la WAN. Luego les preocupaba que el performance no se viera afectado, es decir, que pudieran seguir teniendo la tranquilidad de que el performance fuera el que necesitaban y luego, lógicamente... O mejorado, Tony. O mejorado, correcto. Y luego el concepto de coste, que lógicamente siempre es sensible para este tipo de iniciativas. Si os dais cuenta, son tres conceptos que son claves en nuestra propuesta de valor. La seguridad la tenemos por diseño, no necesitamos ningún elemento adicional para ofrecer esa seguridad en proyectos de renovación WAN. El performance, ya lo habéis visto, las cifras que pueden ofrecer nuestros equipos, los principales modelos que aplicarían en el ámbito de SD-WAN, y así vamos a equipos mayores, pues como imaginaréis, la escalabilidad de ese performance nos asegura que no nos vamos a quedar nunca cortos en ese aspecto. Y luego la parte de costes, cada proyecto tiene su propia casuística, pero como también conocéis, FortiGate es una solución que cuando hay que hacer un esfuerzo vamos a posicionarnos en los proyectos como sea necesario. Y ahí sobre todo lo que os diría es que tenemos una clave, ¿no? Y es que ofrecemos todo en una box, en una única caja.
Eso hace que los costes a la hora de desarrollar o desplegar un proyecto SD-WAN sean interesantes, ¿vale? Como todo va embebido en el propio firewall, en el propio FortiGate, en el momento en que ya tenéis un firewall que hay que ponerlo, pues ya tenéis también la solución de SD-WAN disponible en ese equipo. Hace que los costes se reduzcan bastantes. Perdona, Tony. No. Para eso estamos. Bueno, y en cuanto a posicionamiento en el mercado, muchos ya conoceréis este tipo de gráficas, ¿vale? Los cuadrantes mágicos de Gartner. Para los que no lo conozcáis, bueno, pues todos los fabricantes nos dejamos la vida por estar en el cuadrante de arriba a la derecha, en el cuadrante de los líderes de cada uno de los segmentos que evalúa Gartner. Esta es la imagen de ese cuadrante en el 2018, ¿vale? En septiembre de 2018. Donde, bueno, Fortinet ya teníamos una muy buena posición. Gartner nos identificaba como una solución que tendría que estar siempre entre los candidatos a cualquier proyecto de SD-WAN, que teníamos muy buena visión y roadmap y que, bueno, teníamos una visión bastante completa de lo que sería el mercado o las soluciones de SD-WAN. De por sí era ya un posicionamiento muy bueno en el primer cuadrante de OneEdge que se publicó en su momento. Al año siguiente seguimos teniendo una posición similar, pero cayeron varios competidores que nos permitió, lógicamente, posicionarnos a nosotros mejor. Y bueno, ya Gartner nos identificaba como una solución que entregaba de forma integrada tanto el SD-WAN como el routing como la seguridad avanzada con ya un mercado, una entrada en el mercado sumamente importante. Eso ocurrió en octubre de 2019, pero del que estamos especialmente orgullosos es del cambio que ha ocurrido este año, que bueno, que entre todos hemos conseguido que Fortinet sea reconocido como un líder con un posicionamiento envidiable dentro del cuadrante mágico de Gartner, y más aún cuando en primer lugar lo comparas con cuál era la posición del año anterior, ¿vale? Donde hemos sido el fabricante con mayor crecimiento en el cuadrante. Somos el único fabricante de seguridad que cuenta con una solución como líder tanto en SD-WAN como en el cuadrante mágico de Gartner, que también se ha publicado recientemente de Next Generation Firewall, ¿vale? Aunque otros fabricantes aparezcan en los dos cuadrantes, lo hacen con soluciones diferentes que no están integradas. Nosotros, lo que decimos, el mismo Next Generation Firewall es mejor o líder dentro de las soluciones de Gartner de Next Generation Firewall y líder dentro de las soluciones de Gartner de OneEdge. Y además, cuando aterrizas ese informe, te das cuenta de que parece que el acercamiento que estamos haciendo, el mercado lo está aceptando con mucho gusto, con mucho agrado. Primero porque nos están, lógicamente, identificando como la solución con mejor nivel de seguridad dentro del ámbito de SD-WAN, de las soluciones que han evaluado, que la presencia en el mercado no para de crecer, es el área dentro de Fortinet que más crecimiento está presentando en los últimos años y eso, lógicamente, se traslada al mercado. Y luego lo hablábamos antes de que, bueno, contar con esa capacidad de desarrollar nuestro propio circuito y nuestro propio hardware, en primer lugar, nos permite ofrecer rendimientos altísimos con los equipos más accesibles dentro de la gama de productos de FortiGate y todo ello también nos permite ser muy competitivos en términos de precio. Ya por ir acabando y ya dejar paso a Alex con la parte de demo, que es lo que queríamos también enseñaros. Esto simplemente os voy a dar unas pinceladas de NSS Labs, que es otra consultora de referencia en el ámbito de seguridad. Simplemente quedaros con el concepto de que hemos sido una solución recomendada por 2 años seguidos desde que empezó a hacerse este análisis, que el TCO de nuestra solución es el mejor de entre los diferentes vendors que se presentaron a este estudio. La parte Zero Touch Deployment no es que lo digamos nosotros, sino que lo dice el propio NSS Labs, de que realmente se puede hacer un despliegue sin intervención en unos 6 minutos en la sede. Y además, a nivel de calidad de experiencia, somos el fabricante que mejor resultado ofrece en términos de calidad de experiencia, ¿vale? Y ya por concluir, en la parte de NSS Labs no solo nos tenemos que quedar con el ámbito de SD-WAN, que es lo que ya estábamos viendo, sino que además esa recomendación que han hecho de Fortinet como solución para proyectos de SD-WAN la hacen extensiva al resto de 10 análisis que hacen dentro de su espectro de tecnologías que analizan, pues tanto en Next Generation Firewall, de IPS, de Secure Gateway, de soluciones de WAF, de Advanced Endpoint Protection. En todos esos ámbitos, Fortinet ha sido reconocido como una solución recomendada por NSS Labs, lo cual os puede dar una idea de cómo de amplio puede ser la cobertura que podemos ofrecer en nuestros proyectos. Y bueno, ya sin más, dejo a Alex que os enseñe el entorno de demo para que podáis entender mejor todo esto que os hemos contado en slides, en qué se traslada al mundo real.
y luego tendremos unos minutitos para poder lanzar preguntas e intentar ayudaros a resolver cualquier cosa que pudierais necesitar. Eso es. Muchas gracias. Alex. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, ¿no?, qué pinta tiene nuestro Fabric Management Center, ¿de acuerdo? Que es el que veis aquí ahora mismo. Dentro de este Fabric Management Center hemos habilitado una nueva funcionalidad que se conoce como el orquestador, ¿vale? El SD-WAN Orchestrator, que es una funcionalidad nueva que tenemos a partir de versión 6.4 que mejora mucho la experiencia del usuario a la hora de administrar estas redes de SD-WAN. ¿Vale? Dentro de este orquestador, al final lo que tenemos es una vista, ¿vale?, que nos permite, de una forma muy sencilla, ver en un mapa la disposición, la ubicación de nuestros dispositivos, donde están desplegadas estas sedes remotas. No solo nos permite en ese mapa tener esa información de ubicación, que ya es importante, ¿no?, localizar dónde están los distintos elementos, sino que además podemos consultar o ver el estado en el que se encuentran, ¿no? Podemos ver la CPU, el disco, memoria, el estado de los enlaces, podemos ver el número de serie de ese dispositivo, el modelo, la IP desde la que estamos gestionando e inclusive podemos ver qué equipos son los que están formando una región en concreto, ¿no? En este caso estamos viendo los equipos que forman parte de la región europea. Como os decía al principio, este tipo de entornos están pensados para ser muy distribuidos, ¿no? Entonces, puede ser que en un determinado momento haya que desplegar, ¿no?, distintos entornos en varias regiones, ¿no? En ese caso, pues de una forma muy sencilla podemos jugar, ¿no?, con esas capacidades, con esos mapas topológicos y ver qué regiones o qué equipos forman parte de qué región. Y a nivel administrativo, pues de forma visual podemos verlo de una forma muy cómoda, como estáis viendo ahora mismo, pero además también podemos hacerlo a nivel administrativo, ¿vale? Cuando el usuario se logue, tú puedes darle a ese permisos a ese usuario cuando se loga a FortiManager para que tenga acceso a los equipos de una región u otra, que es bastante versátil lo que es la administración de la herramienta. Como os decía, vemos detalles, ¿no?, de cómo están los estados de los equipos, pero no solo nos quedamos ahí. Vemos también detalles del estado de las líneas de comunicaciones. Podemos ver si esas líneas están en una calidad óptima, están cumpliendo con los SLAs que hemos definido, qué anchos de banda se están moviendo e inclusive podemos cambiar vamos a decir, mapa topológico, pues por un mapa, ¿no?, por un mapa realmente más detallado, ¿no?, más donde quitamos esa parte de mapping, ¿no?, de localización, ubicación de los dispositivos y vemos estos equipos, ¿no?, en una forma un poco más, vamos a decir, más sencilla, ¿no?, a la hora de administrarlos. Como veis, aquí hay una pequeña, pues tenemos un pequeño detalle, ¿no?, que nos indica en estas gráficas el estado de cada uno de estos dispositivos. Vemos que en caso de que hubiera múltiples regiones, podríamos ver todas esas regiones en este mapa. Haciendo un simple clic podemos ver el estado de todas esas regiones y cómo se están comportando y podemos ver, ¿no?, el detalle en concreto de una de ellas. En este caso, pues la región europea, que era la que estábamos revisando. Como os decía, pues en este mapa también tenemos acceso al estado de los equipos, al estado de los enlaces. Podemos inclusive, algo muy interesante, ¿no?, eso que comentaba mi compañero Tony, ¿no?, de ver los shortcuts. Si hay un shortcut establecido entre dos sedes, entre el branch 1 y el branch 2, ver si ese shortcut en principio está establecido o no está establecido, ¿no? Tener en cuenta que estos son túneles dinámicos, no son túneles que estén definidos en la configuración del propio equipo. Eso es un túnel que se ha montado porque se ha establecido una comunicación entre el branch 1 y el branch 2 y obviamente esa comunicación, el camino más óptimo, el camino directo, es un túnel que se establece directamente entre ambos nodos, ¿vale? Eso es lo que conseguimos con nuestra solución de AWPN. Si salimos de esa parte de vista, ¿no?, vemos la configuración, vamos a decir, el mapa de topológico o el mapa de configuración estándar, tradicional. Aquí, inclusive, podemos hacer un zoom para ver el estado de esos enlaces. A nivel de tráfico, de calidad, pues ver cómo se están comportando. En este caso, hemos hecho un zoom sobre un enlace que estaba siendo administrado, que está siendo gestionado desde el Enterprise Core, ¿vale? Pero esto mismo, ¿vale?, lo podemos hacer yéndonos a la pestaña de dispositivos. Aquí tenemos un resumen del estado de nuestros equipos, ¿vale? A nivel de, pues es un pequeño dashboard que nos permite ver el estado del branch 1, el estado del branch 2, nos permite jugar, ¿no?, con las distintas necesidades, tener en cuenta que es un panel único. Desde ese panel puedo administrar, gestionar, configurar, ver todo el estado de mi infraestructura de red.
¿vale? Y como veis, pues puedo ver el estado de esos equipos a nivel de CPU, de memoria, de sesiones, etcétera, ¿no? Aquí tengo un detalle del tráfico que está moviendo este entorno e inclusive puedo ver el estado de los enlaces, si están cumpliendo con, vamos a decir, los parámetros de calidad que he definido a nivel de SLAs, etcétera, etcétera, ¿no? No solo soy capaz de ver el estado de las líneas de comunicaciones, vamos a decir, las líneas, los underlays, ¿vale? Lo que serían las líneas físicas, esa línea FTTH, esa línea DSL que tiene configurado el entorno, sino que también soy capaz de ver el estado de las líneas de comunicaciones de las VPNs que se han establecido entre los distintos nodos, ¿vale? Que sería esa parte, ¿no? del static overlay. Además de esto, ¿vale? Tengo la capacidad de ver esos ORCAD, y si esos ORCAD, esas VPNs dinámicas que se han establecido entre dos sedes, en este caso estoy revisando la branch 1 contra el branch 2, como estáis viendo aquí, pues están cumpliendo con las necesidades de comunicación que yo había definido, ¿vale? Esto, como os decía, pues podemos ir haciendo un zoom también sobre la pestaña de tráfico para ver el tráfico que se está moviendo en este entorno. Podemos jugar con las horas, podemos ampliar, ¿no? el tiempo que queremos ver o sobre el que queremos estudiar, ¿no? el tráfico que estaba ocurriendo en esa sede. Inclusive podemos también jugar con el número de dispositivos. Veis que aquí ahora estamos viendo el estado de 20 dispositivos. Podemos hacer un clic sobre uno de ellos para ver qué aplicaciones son las que están generando ese tráfico. Como veis, aquí tenemos pues, una aplicación Facebook, que es la que está en este caso siendo utilizada de forma mayoritaria, o es el tráfico que está gestionando o dando este usuario con esta aplicación. Podemos también jugar a nivel de aplicaciones, a nivel destino, a nivel cloud, ¿vale? Podríamos también ver qué aplicaciones de tipo cloud son las que está utilizando. Como veis, se trata de una información muy detallada del tráfico que se está gestionando en toda esa infraestructura a nivel pues, corporativo, es decir, por todas las sedes, y también a nivel del estado de los enlaces. Es decir, puedo ver si los enlaces, los SLAs que yo he definido para verificar si el comportamiento de las líneas de comunicaciones cumplen los estándares que requiere esa empresa, son óptimos o no, si tienen algún tipo de problema o tienen algún tipo de incidencia. ¿Ves? Aquí al final tenemos, ¿no? esa capacidad, ¿no? de ver esos SLAs a nivel global, ver si están cumpliendo con un estándar, bueno, si el estándar es bueno, si es excelente. Podemos jugar, ¿no? con esos SLAs que están establecidos en toda esta infraestructura. A nivel de tráfico, pues igual, ¿no? Como os enseñaba, pues podemos ver ese tráfico global o centrado en una sede, que es la que nos puede interesar revisar en un determinado momento, ¿no? Bueno, esta es la pinta, ¿no? que tiene nuestro nuevo dashboard de SD-WAN. Es un dashboard súper potente que además actualiza en cuestión de segundos, ¿de acuerdo? Es un poco una de las ventajas que tiene este nuevo módulo que hemos montado en el Manager, pero no nos quedamos solamente aquí. En la parte del orquestador, como os decía, tenemos dos elementos. El Fabric Management Center está formado por nuestro FortiManager y por nuestro FortiAnalyzer. El FortiManager nos da esta capa de visión general y el FortiAnalyzer nos da esa capa de reportes avanzados. Tenemos una parte muy interesante de FortiView, en donde tenemos una vista de SOC-NOC que nos permite ver el estado de la infraestructura de ese cliente, ¿vale? Y en concreto dentro de estas vistas tenemos una muy chula, ¿no? del estado de la solución de SD-WAN, que como podéis ver aquí me está mostrando, ¿no? el uso que estoy haciendo de las distintas aplicaciones, las distintas líneas de comunicaciones. Es decir, me está dando una serie de widgets, una serie de datos de una forma muy gráfica, muy sencilla, que me representan pues eso, ¿no? la utilización de las aplicaciones y cómo están utilizando esas aplicaciones los distintos enlaces que hay corporativos, si están o no se están cumpliendo los SLAs que he definido en cada uno de los entornos. Y luego, pues, verificar, ¿no? esas capacidades, ese jitter, esa latencia, ese packet loss que estamos utilizando como referencia para definir, ¿no? el SLA que he de aplicar en una determinada sede, ¿no? Junto con el uso, obviamente, de las aplicaciones por parte de toda esta infraestructura de SD-WAN, ¿no? Esto, como os decía, lo podemos ver de una forma muy sencilla en este dashboard, en este FortiView, que además nos agrupa, ¿no? nos permite dar esa visión global de toda la infraestructura de SD-WAN que está desplegada en ese cliente, pero además también tenemos unas capacidades de reportes brutales. Yo creo que es la parte más interesante, ¿no? de nuestra solución. Dentro de nuestro FortiAnalyzer, al final, tenemos cerca de pues, 800
consultas a base de datos que podemos ir cargando en nuestros entornos de nuestros reportes y que podemos utilizar para sacar o para mostrar información. Y dentro de estos reportes hay un reporte en concreto de SD-WAN que ya está en principio preparado. En el momento en el que sacáis, montáis este Fort Analyzer, ya tenéis esta capacidad de este reporte predefinido, ¿vale? Que es el reporte de SD-WAN que tenemos aquí, ¿vale? Hace un ratito, justo antes de empezar la sesión, he generado una consulta, ¿vale? Para generar un reporte y ver el estado de la solución de SD-WAN durante las últimas 12 horas, ¿no? Ese reporte que he generado, ¿vale? Lo tenemos aquí y lo que podemos ver es el informe que nos ha generado, ¿no? Ese template de SD-WAN, donde al final lo que tenemos es un informe muy detallado con el estado del servicio SD-WAN a nivel global para esa empresa. El rendimiento de SD-WAN a nivel global, como os decía, de los enlaces, de las aplicaciones que se han usado, toda la información detallada de forma exhaustiva lo tenemos de forma básica en estos informes, ¿no? Aquí podéis ver esos informes que además son súper chulos, en donde tenemos una información detallada de si hemos estado cumpliendo con los SLAs que se habían definido para esas líneas de comunicaciones, si tenemos, ¿no? Qué aplicaciones son las que se estaban moviendo en este tipo de entornos, cuál era el uso de esas aplicaciones, en base a qué líneas de comunicaciones se estaban utilizando esas aplicaciones. Como podéis ver, pues tenemos una información muy detallada en estos informes que tenemos disponibles dentro de nuestro FortiAnalyzer. Los informes, como os decía, son totalmente parametrizables, además de una forma muy sencilla, ¿de acuerdo? Como os decía, tenemos ese reporte de SD-WAN que está aquí disponible y realmente, pues editar estos informes es algo muy sencillo en la capa de layout, ¿vale? Aquí podemos jugar e incluir, insertar nuevas de las consultas que tenemos, de las consultas que tenemos del dataset, ¿no? De la consulta de base de datos, de toda la información que estamos recibiendo de los distintos firewalls, pues aplicar, ¿no? Esos datasets, esas consultas y añadir nuevos gráficos, ¿vale? A los informes que podemos preparar para nuestros clientes. Como os digo, es una información muy detallada, muy exhaustiva, que además se puede configurar de una forma muy cómoda, una forma muy amigable y que realmente con la solución, ¿no? de SD-WAN yo creo que es primordial, que es necesaria, ¿vale? Bueno, yo creo que esto era un poco todo, ¿no? Queríamos hablaros de nuestra solución de SD-WAN, queríamos mostraros esta demo y para ello además hemos elegido el nuevo módulo de orquestador SD-WAN que tenemos disponible en el mercado, ¿vale? Y ahora toca la parte, yo creo que más interesante, la de ruegos y preguntas. Por favor, animaros, lanzarnos preguntas. Estamos Tony y yo aquí para resolverlas. Sentiros libres. No sé si... Voy a poner un segundito. No sé si hay algún... A ver... Preguntas y respuestas. Aquí está. Sí, tenéis ahí un mes de preguntas y respuestas. Bueno, yo me lanzo y así, bueno, a ver si vamos abriendo un poco de boca. ¿Cómo creéis que puede afectar o qué ventajas tiene la parte de SD-WAN en la implementación de... Bueno, yo creo que en la parte de oficinas remotas ha quedado bastante claro, sobre todo a nivel internacional, creo que es donde evidentemente las soluciones MPLS son más costosas, con lo cual tiene todo el sentido del mundo. Pero ¿cómo creéis que afecta, sobre todo, en la, digamos, pandemia que estamos y a nivel de teletrabajo a esos usuarios remotos? ¿Qué ventajas aportaría en estos casos el utilizar SD-WAN? Bueno, yo creo que es un poco bien al hilo, ¿no? de lo que comentábamos al principio. SD-WAN nos permite, vamos a decir que hacer un uso más inteligente de las líneas de comunicaciones para las aplicaciones de ese cliente, ¿vale? Lógicamente esas aplicaciones pueden estar en nube, pero también pueden estar en la propia infraestructura del propio CPD de ese cliente. Con estas soluciones de SD-WAN lo que conseguimos es, yo creo, dos cosas críticas. Asegurarnos que el acceso a toda esa infraestructura interna desde tu casa va a cumplir con los requisitos mínimos de calidad necesarios para que tú puedas trabajar de forma justa, de forma tranquila desde tu casa con esa conexión remota,
¿vale? Porque vas a asegurar que los parámetros de calidad son óptimos. Y luego, obviamente, hay otro factor que yo creo que es crítico, que es principal, ¿no? Y que es el de la seguridad, ¿no? Esas conexiones remotas, de alguna manera, te permiten establecer una conexión segura a tu infraestructura, pero no solo en un determinado... O sea, te permiten, de alguna manera, proteger tu puesto de usuario, ¿vale? Y las soluciones de SD-WAN, pues, de alguna manera, con esa conexión remota que se establece entre una VPN, ¿vale? Lo que consiguen es que ese tráfico que está saliendo de ese host sea revisado en un punto donde tenemos una todopoderosa barrera, un todopoderoso FortiGate, que va a poder revisar, ¿no?, todas las características de seguridad, o que va a poder aplicar todas las características de seguridad avanzada al tráfico que está saliendo de ese host, con lo cual, de alguna manera, va a permitir que ese tráfico sea revisado y no haya no sea susceptible a ser atacado, ¿no? Entonces yo creo que es un poco esos dos puntos claves, ¿no? No sé si Tony podría añadir alguno más, ¿no? De seguridad y sobre todo el funcionamiento, ¿no? Que vamos a conseguir. Sí. Funcionamiento, ¿no? Efectivamente, y la flexibilidad de que vas a tener la capacidad de intervenir sobre una infraestructura que hasta la fecha no podías intervenir porque estaba operada por un tercero. Yo resaltaría otra cosa, Tony, ahora que es que has hablado y me has encendido, ¿no? La bombilla. Y es que, claro, la gente está en su casa teletrabajando, donde antes no era quizá tan crítico tener una disponibilidad del servicio, una alta disponibilidad del servicio, ahora es algo primordial. Imaginaros, si tenemos 1000 personas que están teletrabajando y haciendo una conexión remota a esa infraestructura, el disponer de líneas redundadas, o una red redundada que de forma automática, en caso de caída de una de esas líneas, asuma sea capaz, ¿no?, de resolver ese problema, ¿vale?, de conectividad, yo creo que también es algo a resaltar, ¿no?, en ese tipo de entorno, ¿no? Vale, bueno, no sé si alguien más se lanza o ha quedado todo súper claro, vamos, que a veces también puede pasar. Tony lo ha explicado muy bien, yo no tanto, pero sí. Tony ha sido una máquina. Eso es que lo hemos explicado todo. Nos pasamos, Ale, siempre tenemos que dejar algo escondido. Bueno, yo creo que además también otra de las cosas que lo habéis contado al principio, también un poco de pasada, y yo creo que, bueno, viendo un poco el quórum de los clientes que hay conectados y demás y tal, es, digamos, las soluciones estas multicloud, ¿no? Es decir cómo afecta, digamos, o cómo mejora la conexión a estos múltiples clouds que a día de hoy podemos tener. Es decir, al final un poco yo creo que es también una de las ventajas competitivas cuando aplicas SD-WAN, ¿no? Correcto. Sí, de hecho, sí. Además aquí, como bien decía Tony, que lo explicaba en su charla, en su parte, aquí tenemos, ¿no?, la posibilidad dentro de nuestra solución de FortiGate, tenemos soluciones, ¿no?, la parte de Dynamic Cloud, ¿no?, que nos permite de alguna manera integrarnos con esas soluciones de cloud nativas. Dentro de nuestros firewall, para que os hagáis una idea, ¿vale?, tenemos una base de datos que se conoce como Internet Service Database, donde tenemos más de 1559 aplicaciones de nube, ¿vale? Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no?, una típica aplicación en nube puede ser un Microsoft Azure, ¿no? Entonces, este Microsoft Azure al final no deja de ser una entrada dentro de nuestro firewall donde tenemos definido, donde están incluidas todas las millones de direcciones IP que forman parte de ese entorno, ¿vale?, de ese entorno de Azure, que nos permiten aplicar vamos a decir, estrategias de balanceo más óptimas para esos servicios que están en nube, ¿vale? Esto es algo que, si tenéis un Fortinet, pues si tenéis un FortiGate, esa base de datos, ese Internet Service Database, lo tenéis disponible, ¿vale?, con la suscripción, con el FortiGate, ¿vale?, con el contrato de soporte del propio firewall, y os permiten, ¿vale?, de alguna manera aplicar políticas avanzadas para esas soluciones de entorno nube, ¿no? Yo creo que es una diferencia interesante, ¿vale?, con respecto a cualquier otra solución en el mercado. Sí, yo ahí añadiría, Jesús, bueno, quedarse con el concepto de que somos compatibles con todos los entornos de nube pública para poder desplegar la solución de FortiGate, como si fuera un nodo más dentro de la propia red
de cliente, también el concepto que hablábamos de la segmentación dinámica, ¿vale? Como parte de la solución, nos podemos integrar con estos proveedores de nube pública para poder utilizar la información que reside en esos proveedores como parte de nuestra política, ¿vale? Pues, por ejemplo, para trabajar a nivel de metadato, de un Google Cloud, de un Azure o de un Amazon Web Services, que en vez de tener que estar trabajando en las políticas a nivel de dirección IP, por ejemplo, pues podamos trabajar pues a nivel de área geográfica, de un tag que puedan tener determinadas instancias. Y de esta forma lo que hacemos es adaptar mucho esa forma en la que aplicamos las políticas o la segmentación al idioma de cada proveedor. Por eso hablábamos de que era muy importante esa capa de integración con terceros, porque lógicamente cuando llegamos a los clientes, lo primero que nos preguntan es si somos compatibles con esos entornos y cada vez más lo que hacemos es trabajar en que esa integración aporten un valor añadido. Entonces, juntamos esa parte de que a nivel de arquitectura nos adaptamos, no quiero decir a todo porque hoy en día con el cloud hay gente muy creativa, ¿vale? Pero nos podemos adaptar a casi cualquier escenario que el cliente pudiera tener de cloud privada, híbrida, pública o lo que pudiera necesitar de forma además súper dinámica. Y luego además nos integramos con ellos en términos de cómo podemos compartir la información para generar las políticas de seguridad. Vale, pues no sé, si no sueltan prenda, pues es que todo ha quedado clarinete y nada, oye, pues muchas gracias a todos por participar. Lo dicho, compartiremos presentación y compartiremos grabación para que podáis revisarlo y demás, y cualquier duda pues a vuestra disposición. Y muchas gracias, chicos, o sea, yo creo que ha quedado todo bastante claro. Gracias a vosotros, Jesús. Gracias a vosotros y sobre todo a todos los asistentes, contar con la ayuda de Nusis, que está aquí para ayudaros, ¿no? En estas soluciones de SD-WAN. Así que ya sabéis. Y bueno, y como también decíais por ahí, al final el All in a Box que aportáis, yo creo que tiene un valor diferenciador tremendo. Y ya no solo el All in a Box, sino es toda la capa que tenéis aguas arriba. Es decir, en cuanto a fabricante, no creo que haya un fabricante más extenso en cuanto a seguridad, soluciones de seguridad que podamos ir implementando. La cantidad de Forti, distintas opciones que hay para atajar o para tener digamos, una buena capa como digo yo, de cebollas, de todas esas capitas que tiene la cebolla en cuanto a seguridad para poder ir implementando es tremenda. Entonces, cualquier cuestión que tengáis, pues hacérnosla saber y encaminamos hacia los product managers de esto. Al final, pues podemos saber un poco, pero realmente pues cada FortiCASB tiene su ventaja, FortiNAC tiene la suya y es cuestión de ir implementando diferentes opciones. Pregunta Pablo, os lo mandamos por correos, os mandamos el enlace de la presentación y de la grabación, que la colgaremos normalmente en YouTube. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros, chicos. Venga, muchas gracias. Hasta luego, María. Adiós. Hasta luego.